Entonces, a sus... Epa. En el chat compartí con ustedes algunos programas que yo he hecho en GeoGebra, ¿sí? Vamos a abrir a la medida de lo posible el segundo enlace, este de acá, ¿sí? Esto no me deja eh, no me deja abrirlo, listo. Vamos a abrir el 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 applet, la aplicación que dice comparación A a la X y X a la A, ¿listo? Vamos a abrir ese. Inclusive creo que alguna vez ya lo habíamos visto, pero en la clase de hoy vamos a utilizarlo pues más, ¿listo? Otra cosa, para los que están llegando tarde, eh, les voy a correr la falla, ¿listo? Yo a ustedes les doy 10 minutos para que entren. Para los que entren de ahí en adelante, les queda la clase como falla, ¿listo? Bueno, voy a hacer una única modificación a esto, que cuando yo hice este programa la embarré ahí y ya empezamos. Listo. Ahora sí, ¿cuál era la equivocación? Que la función que estaba de color verde era en realidad la azul y la que estaba en color azul era en realidad la verde. Pero listo. Ahí ya quedó modificado. Entonces, ¿qué es esta aplicación? ¿Qué es esto? Eso, dejémoslo así mejor. La aplicación muestra dos tipos de funciones. Una función ya la hemos visto, que en este caso es la cuadrática, la que está de color azul. Y otra función es una función que conmigo no han visto, aunque ya debieron haber visto en el año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias vemos entre una función y otra? Tanto en la parte simbólica, o sea, tanto en las fórmulas, ¿qué diferencias vemos? Como en la gráfica. ¿Qué diferencias vemos en ellas? ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda? Los exponentes, profe. ¿Cómo así los exponentes? No, 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 perdón. No, Esto, no te preocupes, tranquila. los numeritos que quedan encima de los otros, no me acuerdo el nombre. Sí, no, literal estabas bien, Gabriela. Esos son los exponentes. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Pues que en unos son, pues normal que es a la 2 y en otros pues que se está utilizando X más algo. Ujú, listo, bien. Esa es la primera pues diferencia que podemos ver. En la función de color azul, la variable pues está en la base de la, o sea, es una mejor dicho, espere que me hice un 8. A ver, Profe, eso también pasa en la de arriba, ¿no? ¿cómo así, López? En las dos fórmulas. En las dos fórmulas. O Ah, sea, ok, que una se suma con otra y hay exponente y en la otra es como dentro de un paréntesis. ok, bien. Tenemos que tener en claro algo, ¿no? En las dos fórmulas, o sea, algo que tienen en común es que las dos tienen exponentes, ¿no? Pero la diferencia es que en la azul la variable está en la base y en la verde la variable está en el exponente. Que esas dos ideas son las que me dijeron López y Gabriela. ¿Listo? Vuelvo y digo, las funciones del tipo de color azul ya las hemos trabajado, normal. Que es cuando pues el exponente está en la base, pues modifique la X y pues bien, no hay lío. De pronto la otra no la hemos trabajado. Entonces, por ese motivo, la pregunta acá
del título de la aplicación. ¿Son iguales a la X y X a la A? ¿Son iguales? No. No. No, ¿cierto? Entonces, como siempre, voy a darle acá las opciones de deslizador para ver específicamente qué diferencias hay. ¿Listo? Ya me dijeron una diferencia. En una, la X está en la base, en la otra función la X está en el exponente. Pero vemos que las funciones tienen tres variables. ¿Sí? Una variable de tipo C, que es la que suma o resta la X. Bueno, no hablemos de variable ahí, hablemos de un coeficiente o un término. Hay un término C que acompaña a la X y que la suma. Hay un término B que acompaña a toda la función y la suma o la resta. Y hay un tercer componente que para el caso del azul es el exponente, para el caso de la verde es la base. Entonces vamos a mirar cómo modifica las gráficas cada una de esos tres parámetros. ¿Listo? ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con el A, con el B o con el C? Con el A, profe. Bueno, entonces empecemos con el A. Voy a empezar con A igual a 0. ¿Listo? Si A es igual a 0, la función de color azul se me convierte en una constante y la función de color verde pues también es una constante, pero empieza desde 0, ¿no? Y pues no toma los números negativos. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Listo? Menos 0,5 se me convierte en esta forma. 1. Si A es igual a 1, ahí cambia la fórmula, o sea, f de x es igual a x. Pues, y en la verde, f de x es igual a 1 más 0. Entonces otra vez. Cuando A es igual a 0, azul constante, verde como que constante pero en la mitad. Lo convierto en 0. En 1, perdón, el 0 lo convierto en 1. Ahora, ¿qué sucede? La verde, que estaba en constante, pero hasta la mitad, se convierte en constante 1 toda. Y la azul, que estaba en constante 1 toda, se me convierte en función lineal. ¿Sí me entienden ese cambio o no, chicos? Sí, teacher. Sí. Bien, ahora pues podemos coger el A igual a 2. Y acá, cuando el A es 2, ahí es que empieza a haber una diferencia. Porque el azul se me convierte en una parábola. ¿Y la verde en qué se me convierte? Bueno, la verde. ¿Alguna vez habían visto una gráfica como la de color verde? No Yo sé. no me acuerdo. ¿No? Yo no me acuerdo. Bueno. Listo. Entonces otra vez. Azul parábola, verde esa rara. Voy a colocar el A en 3 a ver qué sucede. ¿Verde es qué? Dime. ¿Verde es qué? ¿A qué te refieres con qué, Margarita? Ahorita dijiste azul es. Azul es ¿Cuál? parábola. Ah, ya. En este caso teníamos A igual a 2. Azul es parábola y verde es pues la cosa rara esa que nunca han visto. Ok. ¿Listo? Acá. Profe, una pregunta. Dime. En la verde, cuando estaba en 2, ¿cuál es el ángulo de esa línea? O sea, de la figura esa. No puede tener un ángulo porque no es una recta. Lo más que podría hacer yo es derivar esa función y tener la tangente. Pero eso es como lo más. Porque, Ok. ¿sí? O sea, esta función sí tiene ángulo, porque esa sí es una recta. En las otras funciones, como son curvas, literalmente curvas, entonces tendría que hallar la tangente en cada punto. O sea, les estoy diciendo esto. Jaime me está preguntando el ángulo. Entonces yo lo que tendría que hacer es la tangente. Tengo que hacer primero el punto. Esa respuesta del ángulo que me dice Jaime se contesta así.
aplicando la tangente a ese punto. Entonces tendría que hacer pues esto acá con esa función. Pero pues como estábamos viendo en cálculo, eso sería ya la derivada. Tendríamos que hallar la derivada de la función. ¿Listo? Bueno. Continuamos con el a. En 3, pues se me convierte en cúbica la de color azul. Y la verde se modifica o no se modifica. Sí se modifica, profe. ¿De qué forma se modifica? Que se va corriendo, o sea, se va corriendo más hacia la parte izquierda. Se va corriendo más hacia la parte izquierda. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo con respecto a ese cambio? Ok. Listo. Voy a frenar acá un momentico la clase, porque ustedes me hacen reflexionar sobre algo. Y pues también quiero que ustedes como que comprendan eso. Las matemáticas en el colegio para mí a modo personal, se resumen en lo siguiente. Uno empieza en el colegio, todo bonito, todo chévere, untándose las manos con plastilina, con témperas, con carayolas. Y como que las matemáticas en ese momento se resumen a la forma y al conteo. Entonces eso es como lo esencial. Entonces la forma, dibuje la bolita, dibuje el triángulo, dibuje el cuadrado, juegue con la pelota, juegue con la caja y cuente. Un dedito, dos deditos, tres deditos, ¿sí? Son cosas muy, muy, muy concretas. Cuando me refiero a concreto, me refiero a algo que usted puede tocar, que puede sentir, que puede oler, ¿sí? Después entra a primaria y lo fuerte en la primaria son los números, ¿sí? Entonces a ustedes, bueno, a todo el mundo nos enseñan lo que son la forma de organizar los números naturales, el sistema decimal, la numeración romana, la numeración azteca, bueno, muchos sistemas de numeración. Les enseñan a uno a medir, medidas de longitud, medidas de tiempo, bueno, todo eso. Y se centra la cuestión en los números. Después pues uno pasa a sexto, séptimo y se enfoca en los números enteros. Ya se pone un poquito más compleja la situación. Y pues en geometría ya le enseñan a uno más formas, les enseñan a uno inclusive cosas en tercera dimensión y fórmulas para hallar áreas. Entonces ya se centra más la atención en la geometría y en los números, pero de forma más, o sea, ya no tanto de tocar, de sentir, sino de simbolizar. Cuando me refiero a los símbolos es al número, al más, al igual, al procedimiento, a la operación. Bueno, después, en octavo y en noveno llega el álgebra, que ese es un totazo muy duro para la mayoría de personas. Porque entonces viene el cambio de que como así que las letras también son números y que toca hallar esos valores. Décimo, lo que vieron el año pasado, uno empieza a ver funciones y empieza a ver trigonometría. Pero cuando se mete en las funciones, a uno lo que le interesa son los cambios. Qué chistoso, ¿no? Ya en las matemáticas que nosotros estamos trabajando acá en 11, ya no nos interesa tanto, sí nos interesa, pero ya no tanto, el número y la operación. Lo que nos interesa es analizar cambios. Lo poderoso de las funciones y de ahí en adelante del cálculo es el análisis de la variación, ¿sí? Por ese motivo es que yo utilizo tanto GeoGebra con ustedes y por eso es que les pregunto tanto, para que ustedes digan en qué cambian las cosas. Desen cuenta que yo a ustedes les pregunto mucho eso. ¿Cómo cambió? ¿En qué cambió? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Cómo podemos decir el cambio? Entonces esa es como la reflexión, ¿sí? Las matemáticas que usamos ahorita o que yo les intento explicar son muy distintas a las que utilizamos en el colegio anteriormente, pero al mismo tiempo tienen que ver con todo lo que hemos visto. Bueno, esa era la reflexión que quería hacer. Entonces piensen en su mente como un cambio, como el cambio que tienen las cosas. ¿Listo? Bueno. Ya, dejo de hablar cháchara y continuamos. Entonces A igual a 3 se me convirtió la azul en una cúbica.
Y la verde, pues, la inclinación que decía Jaime, que se iba hacia la izquierda. A igual a 4 se me convierte en esto. ¿Qué sucedió? Que el azul volvió a ser cúbica, cuadrática. ¿Y la verde? Yo la veo igual. Entonces, Sí, miremos. profe, no se ha movido. Enfoquémonos en la verde, ¿listo? Enfoquemos la mirada en la verde. Voy a devolverme a igual a 3, ¿listo? ¿Se movió o no se movió? Sí se movió. Muy mínimo, pero sí se movió. Bueno, y pues esta no es una cuadrática, aunque pues sí se parece mucho a la cuadrática. Esta es una función de grado 4. ¿En qué cambia con la parábola? Esto sí lo habíamos visto en clase alguna vez, con este mismo programa precisamente. Y es que estas curvitas de acá ya son como más pronunciadas, ¿sí? En la parábola era como más suavecito ese cambio. En cambio acá estas curvas ya están como más rectas. Por eso es que uno sabe que ya no es cúbica, no es cuadrática. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo, entonces, bueno. Íbamos en 2, en 3, en 4, 5. Lo mismo la de grado 5. Parece una cúbica, pero más pronunciada. Grado 6, grado 7, grado 8, grado 9, grado 10 y pues así sucesivamente. Pero lo que les digo, ya la de color azul ya la habíamos evaluado. Quiero que nos enfoquemos en la de color verde. ¿Qué le sucede a la de color verde? Se va corriendo más hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a empezar desde cero y voy a dejar automáticamente este cambio para ver qué sucede. ¿Listo? Entonces empecemos. Enfoquemos la atención en la verde. Profe, ¿se puede decir que van atadas? Solo ocurre ¿La un azul y la cambio. verde? Solo ocurre un cambio en el eje que está más pronunciado en el eje Y. Ok, ¿cómo así más pronunciado? Y ya voy contigo, López. O sea, la parte que está en el eje Y es la única que comienza a moverse. Ok, bien. Listo, Margarita. Y López decía, pero esas dos están como conectadas, ¿no? Naturalmente están conectadas, sí, tienes toda la razón. Porque es que en una función, tanto en una función como en la otra, yo tengo el parámetro a, ¿sí? Lo que pasa es que en una la tengo como exponente y en la otra la tengo como base. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente sí están entrelazadas. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, el punto de inicio no cambia, ¿no? O sea, el uno. ¿Dónde Miremos. está la verde? Efectivamente, bien, Jaime. Cuando solamente muevo el A, el punto de corte siempre va a ser uno. O sea que bueno, estamos analizando cosas que cambian, pero también podemos analizar cosas que no cambian. Efectivamente, siempre corta en uno. La función verde siempre corta en uno. La gráfica de la función azul siempre corta en cero, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra cosa que decir con respecto a ese A? Bueno, entonces hagamos lo mismo con el B. Voy a modificar el B a ver qué sucede. ¿Listo? ¿Qué hace el parámetro B con esas funciones? Se aleja del eje X. Ok. ¿De qué forma se aleja? Lo que yo veo es que cuando cambia los valores en B, puede subir como puede bajar. Los negativos bajan, los positivos van subiendo. Ok. Entonces ese parámetro B me permite subir o bajar la gráfica de la función.
Des en cuenta que el valor, ese valor en la fórmula que permite subir o bajar la función, se ve acá. Ah, mi madre. Se ve acá. Este es el B, este es el valor en la fórmula que me dice cuánto sube o cuánto baja el, esa gráfica, ¿sí? Des en cuenta que ese es el valor que está cambiando. ¿Listo? Bueno, no me voy a... Una pregunta. Dime. Ellos van a llevar siempre 0.5 de distancia. En este momento sí, porque lo estoy manejando con el teclado. Pero si yo le doy acá animación, se va a mover de acuerdo a otros parámetros. Porque el B es un número, son números racionales. ¿Listo? Entonces, pues no necesariamente se mueven de 0,5 en 0,5. Sino que yo sí los estoy moviendo de 0,5 en 0,5 para centrarnos en ciertas cosas de la gráfica. ¿Sí? Bueno. Listo. Finalmente, nos queda un parámetro, el número C. Dese cuenta que estoy diciendo el número C. C es un número que es fijo, pero que yo lo voy cambiando como deseo. ¿Qué creen que mueve el C? Si yo muevo el C, ¿qué creen que sucede? ¿Se voltea la gráfica? ¿Que se voltea? Ok, pues miremos. Entonces C igual a 0. ¿Qué es lo que hace el C? Se rueda. Hacia la derecha. Yo hacia la izquierda. ¿De qué depende ese cambio? Profe, pero mire que los negativos corren hacia la derecha y los positivos corren hacia la izquierda. O sea que acá sí se invierte el valor. Cuando yo Sí. muevo la gráfica verticalmente, si es positivo va hacia arriba, si es negativo va hacia abajo. Pero como dice López, cuando muevo la gráfica horizontalmente, ahí sí me cambia el valor del número. O sea, si el número es positivo, efectivamente, como dijo López, va hacia la izquierda. Si es negativo, va hacia la derecha. ¿Listo? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran decir? No, profe, todo bien. Bien, ok. Entonces, listo. Ya tuvimos nuestro acercamiento a esa función. ¿Listo? Vuelvo y digo, voy a olvidarme por un momentico de la función azul porque esa ya la hemos trabajado hartísimo, que son las funciones polinómicas. Ahora me voy a centrar en la verde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la función verde? Esto es lo que se conoce en matemáticas como una función exponencial. ¿Listo? Función exponencial. Entonces, cuando uno habla de un crecimiento exponencial, de un cambio exponencial, ¿a qué se refiere? ¿Han escuchado esa palabra en las noticias últimamente? O bueno, en este año. O sea que está elevado a algo, profe. Pues eso pienso yo. Ok, bien. Pero cuando hablamos eso en la vida cotidiana, digamos en las noticias, cuando dicen que, por ejemplo, la pandemia crece exponencialmente, ¿a qué se refieren? Que va aumentando. Pero solamente que Y va aumentando. gravemente. O sea, gravemente, de una forma que no lo esperaban, algo así. Ok. Bueno, chicos, entonces, cuando las noticias hablan, por ejemplo, de esta cuestión del coronavirus y esto, que creció exponencialmente, no significa que creció de una forma que nadie sabía, que nadie veía cómo iba a mirar, cómo iba a crecer. A lo que se refiere exponencial es que crece cada vez más rápido. Eso es lo que significa la palabra exponencial, ¿sí? Entonces acá en la gráfica podemos ver, voy a hacerle un zoom a esto. Bueno, lo contrario del zoom. Ay, no, no embarré. ¿O no? El cambio
esa velocidad de cambio, como proponía Jaime, o bueno, como hablamos Jaime y yo ahorita, se puede ver con la derivada, ¿sí? O en este caso, con un punto en la recta y la tangente a ese punto. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros ese cambio que hay, por ejemplo, en la gráfica de color azul o por ejemplo en la gráfica de color verde? Des en cuenta que cuando la tangente es horizontal, significa que ahí casi no hay cambio, ¿sí? El cambio es constante. Entonces es lo que decía Margarita ahorita. En la parte izquierda de la función verde, pues ahí casi no hay cambio, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, en la azul, que en la azul, antes lo contrario, se va deshaciendo más vertical la recta. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Quiero explicárselos de esta forma directamente. Por favor, si no me entienden, díganme que no entienden. Cuando la tangente tiende a ser horizontal, significa que el cambio es mínimo. Y si llega totalmente a ser horizontal, significa que no hay cambio. Que es el caso que estamos viendo acá. Acá, en estos pedazos, casi no cambia la función. Se mantiene de la misma forma. Pero acá, cuando cambia y se vuelve más vertical, significa que el cambio es abrupto, ¿sí? O sea que de uno a otro va aumentando o disminuyendo de forma muy rápida. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Otra forma de mirarlo es en la vida real. Imagínense una rampa de la forma de la gráfica de la función verde y otra rampa de la forma de la gráfica azul. No sé, me imagino una pista de skate o algo así. O un recipiente. Si usted coloca una bolita acá, en esta parte de la rampa, ¿qué va a pasar con la bola? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? ¿Qué va a suceder? ¿En dónde coloca la bolita, profe? Acá. Va a quedarse estable. Va a quedarse estable, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo coloco la bolita acá en la rampa verde? ¿Qué va a suceder? Se va a mover un poquitico. Listo. Y si yo la coloco acá, Va a ser como... Se va a mover hasta un punto de distancia. y si yo la Hasta coloco cierta acá, distancia. Igual. Va a moverse hasta una distancia. listo. Una pregunta. La distancia o la velocidad que alcance la bola, si yo la suelto desde acá, ¿es la misma a si yo la suelto desde acá? No, ¿Por qué no? No, profe. Porque varían como, o sea, la velocidad porque inicial, La velocidad inicial que... siempre va a ser a cero, profe. Sí. Entonces, entre más la vaya subiendo la bola, más velocidad va alcanzando al momento de soltarla. Ok, ahora analicemos qué es lo que pasa con la recta tangente en esos 4 puntos que yo coloqué de aposta. Entonces en el primero, efectivamente, pues no se mueve la bola y la derivada, la recta tangente, pues me dice que es horizontal, ahí no se va a mover. Si yo muevo el punto a mi segundo lugar, pues ahí sí se mueve un poquito. Ahí sí la pendiente como que aumenta, ¿no? En el tercer punto, ahí aumenta mucho más la pendiente. Significa que el cambio va a ser mucho más abrupto. Y en el cuarto punto, ya pues inclusive me va a cambiar muchísimo más. Entonces va a ser mucho más rápido ese cambio. ¿Sí me entienden eso? Lo que quiero decir. Profe. Ok. Entonces precisamente, como me decía Margarita ahorita en algún momento, ¿cómo fue? Es que tú utilizaste una palabra, pero ahorita se me olvidó. Cuando yo les dije que cómo cambiaba la gráfica verde. O sea que, ¿qué pasaba acá? ¿Qué pasaba cuando yo hacía esto?
¿Qué fue lo que dijiste, Margarita? ¿Recuerdas qué dijiste? Que tú dijiste como Que se que... movía solo en la parte que tiene hacia el eje Y. Sí, sí. Entonces, volvemos y decimos, miren, si yo dejo, digamos, así esta gráfica, pues se aleja mucho del eje Y, ¿cierto? Entonces el cambio no va a ser tan pronunciado. ¿A qué me refiero con que el cambio no va a ser tan pronunciado? Me refiero a esto. Que la tangente en este punto, pues tiene esa pendiente. Pero a medida que yo vaya aumentando ese número A, ¿qué pasa con esa tangente? Se me vuelve cada vez más y más y más vertical. ¿Listo? Entonces, la naturaleza de la función exponencial es eso, ¿sí? Y lo contrario, si yo disminuyo el A, ay no. Odio el Zoom por eso. Bueno, aunque es gratis también uno que pide. Preciso cuando uno está todo emocionado, le cortan a uno la clase ahí. Ah, qué mamera. Bueno. 9. Listo, continúo. Ay, ahora se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Alguien me puede recordar, por favor, qué estaba diciendo? Estaba en las rectas, cuando las dos líneas se pronunciaban más hacia el eje Y. Listo. Entonces, efectivamente, vemos que el cambio en las gráficas, gracias, Jaime, o sea, cambia mucho la gráfica, ¿sí? La gráfica cambia demasiado, pero pues en la fórmula pareciera que el cambio que hicimos fue mínimo. ¿A qué me refiero yo? Que es que en una parte tenemos x a la a, en una ecuación tenemos x a la a y en otra ecuación tenemos a la x, ¿sí? Si nosotros lo miramos desde esta forma, podemos decir, ay, pues el cambio es mínimo, pues qué bobada, solamente lo cambió de lugar y ya. Pero quiero generar conciencia en ustedes de que ese cambio pequeñito a la vista sí genera un cambio grande en la función. ¿Listo? Bueno, entonces pues esas son las funciones exponenciales. Voy a finalizar, bueno, nos quedan como 10 minutos más o menos. Voy a finalizar con algunas propiedades, ¿sí? Para que las tengan en claro. Esto nos va a servir cuando tengamos que analizar esas funciones, sobre todo en cálculo, cuando hallemos derivadas de funciones exponenciales. Entonces lo primero, la primera propiedad, el dominio de la función exponencial, o sea, de las funciones de tipo a la x. Acuérdense que ese triangulito, esa capuchita significa elevado a elevado a la x, ¿sí? Si a es mayor que 0, tengo que decir eso, el número a mayor que 0. El dominio va a ser igual a todos los números reales, ¿sí? El dominio de las funciones exponenciales que hemos visto hoy es igual a los números reales. ¿Listo? Pero el rango ya vimos que no son todos los números, ¿sí? El rango de a la x, ¿sí? Lo mismo con el a mayor que 0. Entonces ya no van a ser todos los reales, sino que van a ser solamente los reales que son positivos. Profe, ¿cómo así? Sí, démonos cuenta que acá, para la función de color verde, solamente coge valores hacia arriba del eje Y, ¿sí? Coge estos valores del eje Y. Estos valores de acá nunca los coge, ¿sí?
Entonces, aunque crece muy rápido esa función, la embarré, aunque crece muy rápido esa función, no toma los valores negativos. ¿Listo? Ah, bueno, no toma valores negativos si el C es igual a cero, ¿no? Si el B es igual a cero, perdón. Porque si yo cambio el B, pues ahí sí toma valores negativos. Pero solamente desde el número B en adelante. ¿Sí me entienden? No, de hecho, yo lo que quiero decir es esto. El dominio de la función A la a X. a la x más b, ¿sí? Va a ser igual. Ah, perdón, no el dominio, el rango. Porque dijimos que el dominio eran todos los números reales. El rango de la función a a la x más b siempre va a ir desde menos b. O bueno, perdón, desde b. Va a ir desde b hasta el infinito. Entonces, ¿cómo así, profe? En este caso, la función es a a la x menos b, o sea, menos 3. Entonces el rango me va desde menos 3 hasta el infinito. Dejemos esta función. Entonces esta, por ejemplo, esta es x a 4 más 2,8. Entonces, ¿cuál sería el rango? Pues desde 2,8 hasta el infinito. Digamos esta ahora. La función es x a la 4 más 5. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango va desde 5 hasta infinito. A eso es lo que me refiero acá, con que el rango va desde el b hasta infinito. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, Sí, señor. perfecto. Bueno, entonces esas no son las únicas propiedades que hay, ¿no? Eh, Hay otra propiedad interesante que tiene que ver con la asíntota en el eje X. Y es lo siguiente. La función nunca corta. Bueno, la función a la X, ¿no? O sea, estoy hablando la básica, a la X. ¿Cómo así a la X? Cuando b es igual a 0. A eso me refiero. Cuando b es igual a 0. ¿Sí? La función a la X nunca corta al eje X. Nunca lo corta. O sea que ese eje X se convierte en una asíntota de la función. ¿Sí? Cada vez me voy a acercar más y más y más al punto X si tomo un número muy pequeño, un número negativo muy pequeño, pero nunca voy a tocar al eje X, nunca. Entonces algunos de ustedes me dirán, profe, pero pues si yo acá veo que sí lo corta, pues entonces ¿qué pasa? Entonces miremos por ejemplo acá en el número menos 40. ¿Qué pasa si le hago zoom a eso? Entonces bueno, acá tengo mi número 40. Yo puedo hacer esto todo lo que quiera y a medida que vaya aumentando mi vista, ahí me voy a dar cuenta de una cosa. Bueno, no voy a coger 40, voy a coger 30. Porque es que me da pereza ahorita volver a encontrar el 40. Bueno, la otra es que tengo que hacerle mucho zoom, ¿no? ¿Por qué motivo me toca hacerle tanto zoom para ver la diferencia? Porque acuérdense que estamos diciendo que estas son funciones exponenciales. ¿Qué significa entonces que sean exponenciales? Que de un lado a otro cambian muchísimo. Entonces por eso es que... Mi madre, se me va a ir toda la clase acá en esto. Sí, yo no veo ningún cambio. Bueno, entonces no miremos el 30 ni el 40, miremos un número anterior a ellos. A ver.
Bueno, la cuestión es que... no me salió, pero bueno, ya que... La cuestión es que entre número... O sea, es que miren, ya estoy tomando números muy pequeños. Pero por diminuta que sea esta diferencia, la ecuación nunca... la gráfica nunca corta el eje X. ¿Sí? Nunca lo corta. Otra forma en la que podemos ver que nunca lo corta es que ese punto verde, esta gráfica verde nunca se va hacia abajo. ¿Sí? Por ese motivo también podemos ver que nunca lo corta. Bueno, venga a ver. Posible que no se vea por acá ningún cambio, ¿le? Bueno. Pero la cuestión es esta. Que aunque acá parece que ya se cortan, no es así. Acá están separadas. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Para ya no me funcionó el invento, entonces grave. Bueno, nunca lo corta. Otra propiedad de la función a la x es la que había dicho Jaime anteriormente. Es que la función tiene punto de corte en el punto... Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué hay retorno? Te voy a silenciar un momentico, Margarita. Ok, en el punto x igual a 0, y igual a 1. Esto es lo que decía Jaime ahorita, que siempre corta acá en este punto 1. Cuando x es 0, y es igual a 1. Esas funciones siempre pasan por ahí. ¿Listo? Y ya, chicos, esa sería entonces las propiedades de esa función. Dada la naturaleza de esta función, que tiene cambios tan grandes, con estas funciones son las que se modelan, por ejemplo, las tasas de crecimiento mundial, las tasas de las enfermedades, las tasas de propagación del virus y pues otras así. Entonces, cuando las noticias decían, no, es que hay que expandir, que hay que aplanar la curva, tenemos que aplanar la curva, a lo que se estaban refiriendo era a esto que estábamos viendo hoy en la clase. En que si la curva es plana, significa que no cambian los casos, no aumentan. Por lo contrario, si la curva se eleva, los contagios van a ser mayores. Entonces no sé si de pronto ya comprenden mejor eso o no. Ustedes me dirán. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, chicos. Entonces la función exponencial es de las que más se utiliza en la vida cotidiana. Inclusive a veces más que las funciones polinómicas. Y pues bueno, ya. Creo que ya. No hay más que decir. Vamos a volver a tomar la función exponencial. Pero creo que ya no en funciones, sino en cálculo. ¿Listo? Y en su momento vamos a hallar la función exponencial, la derivada y bueno, estas cosas. Pero eso lo haremos pues después. Por el momento, chicos, dejemos hasta ahí. Alístense para la otra clase y nos vemos la semana entrante. ¿Listo? Chao, teacher. Chao. Que Chao, estén bien. profe. Juiciosos. Chao. Chao.